Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marina Ollosa Sepúlveda. Soy docente de robótica pedagógica y también soy docente de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango. Y tuve la fortuna de participar en el 9º número de la revista EduCientia, Divulgación de la Ciencia Educativa. Bueno, dentro de las características que tienen los alumnos con aptitudes sobresalientes, yo pude descubrir que pues son autodidactas, la mayoría son muy organizados, les gusta investigar, son curiosos, tienen mucha iniciativa, son observadores, son muy analíticos de detalles minuciosos la mayoría de ellos, son persistentes, son organizados siempre y cuando sean sus intereses, tienden a ser perfeccionistas, son cumplidos, son comprometidos, tienden a estar observando, tienden a analizar, tienden a predecir y comprobar esas predicciones que hicieron, tienen un razonamiento abstracto con procesos intelectuales de orden superior. Claro, bueno, si lo vemos desde la propuesta que existe en educación sobre la atención a los alumnos con aptitudes sobresalientes, pues nos lo divide en cinco áreas. Bueno, la parte donde yo investigué, pues está más encaminada a una cuestión intelectual. Tienden a analizar, tienden a ser muy persistentes en la tarea, indistintamente el tipo de tarea, siempre y cuando sea su interés y motivación. Son bastante sensibles, tienen un proceso o un ejercicio de autoconciencia y tienden a ser muy idealistas, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, yo me voy a levantar a tal hora y voy a lograr hacer esto y esto y esto. Y si ese plan o esa rutina se ve, pues a lo mejor comprometido, pero no se puede realizar, entonces tienden a frustrarse. Usualmente las cosas les salen bien a la primera, entonces cuando no sucede eso o las cosas no son como ellos querían o lo habían planeado, tienden a tener la tolerancia a la frustración bajita, que son de las cosas que hay que trabajar. Otra de las características que yo pude visualizar es que no se les puede convencer por decir, es que así lo dije yo, ¿no? O sea, tienes que tener un argumento sólido que permita darles esa claridad de decir, bueno, sí, entonces ya te comprendí, no puede hacerse por esto, o sí se puede hacer por esto, o lo tengo que hacer de esta manera, ¿no? Tienden, o la gente lo podría percibir como que son impositivos, pero ellos parten de que las ideas que proponen son las mejores ideas del mundo. Claro que puede ser cierto o no puede ser cierto, ¿no? Entonces, en ese proceso de interacciones sociales es donde llegan a batallar porque, al menos en el centro donde se realizó la investigación, pues son alumnos que tienen las características muy parecidas. Entonces, el estar en un grupo social donde tienes personas que todos tienden a ser líderes, porque esa es otra de las características que tienden a ser líderes, es que ¿cómo les voy a convencer, no? Cuando a lo mejor en mi entorno próximo, en la secundaria o en la primaria, yo les digo, así se debe de hacer y todo el mundo, sí, porque él es bueno, así lo hace. En las bromas son muy particulares, son muchos los juegos de palabras, y la otra, bueno, son personas que te van a argumentar para convencerte, ¿sí? Así como ellos piden el argumento para ser convencidos, ellos van a argumentar para convencerte. Bueno, los principales obstáculos para detectar oportunamente a estudiantes con aptitudes sobresalientes, me atrevería a decir que la primera es la falta de información y sensibilización. Aún y que a lo mejor hemos recibido capacitación en educación básica desde que se retomó este tema de las aptitudes sobresalientes. Digo, en los 80s se trabajaba la temática y eran unidades específicas para atender a esta población. Bueno, después se retoma en el 2007 con la propuesta de atención del gobierno federal y hubo una vasta cantidad de recursos para implementar la propuesta de intervención. Se dieron capacitaciones, se dio sensibilización, se dio sobre todo mucho énfasis a la parte del enfoque de la conceptualización, que es un enfoque sociocultural. Y bueno, eso vino a generar cierta complicación en cuanto a los paradigmas, ¿no? Porque partimos en su mayoría, y me incluyo yo dentro de ese grupo en su momento, de decir, bueno, como el alumno es bueno aquí, debe de ser bueno aquí, y en la otra escuela, y en la otra, y en la otra, ¿no? Y entonces llega esta propuesta que nos hace una visión más social y más de mi entorno próximo, donde me dice, bueno, pues puedo sobresalir aquí siempre y cuando me des
la manera de sobresalir y me pongas actividades que me permitan sobresalir. Yo creo que una de las primeras, de los primeros obstáculos es esta cuestión de romper con los paradigmas en cuanto a quién es un alumno sobresaliente y las características que va a tener un alumno sobresaliente, ¿no? Otro de los principales obstáculos que yo pude identificar, pues es que falta la implementación de voluntades, es decir, que yo querer hacer las cosas y decir, bueno, estos alumnos también son importantes y aparte de ser importantes, pues tienen necesidades y ritmos específicos o particulares y es una población que debe de ser atendida, no nada más aquel alumno que se encuentra vulnerable, pero vulnerable para menos, ¿no? O sea, de decir, pues es alguien que requiere más apoyos, que tiene dificultades en el entorno familiar y demás, ¿no? Porque entonces pareciera que yo estoy segregando una población muy importante y que en su momento esa población la veo cuando tengo que irme a un concurso académico o la veo cuando vamos a hacer una presentación de artes, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el principal obstáculo para detectar a los estudiantes con aptitudes sobresalientes ha sido pues esa falta de sensibilización y a lo mejor esa visualización de que la rama de educación especial no nada más es discapacidad o no nada más son trastornos o no nada más son situaciones a lo mejor de salud mental o etcétera, ¿no? Sino que también son esta población que no se visibiliza, que son las aptitudes sobresalientes y que a lo mejor a veces es detectada de otra manera o que inclusive después puede convertirse en un problema de conducta y entonces ya lo puedo percibir. Y finalmente pues es esta parte del paradigma que acabo de mencionar. Entonces creo que serían las principales obstáculos y esa sensibilización y esa desinformación no nada más en el ámbito de educación especial, sino en el ámbito de educación básica, o sea, los maestros que están frente a grupo e inclusive la sociedad en general, lo que son padres de familia, de que no pueden identificar qué características tienen sus hijos y a lo mejor lo que requieren y pareciera que pasan desapercibidos y después se puede volver algo muy desafortunado porque a lo mejor se pierden de ciertas experiencias o de ciertas oportunidades como sociedad. Entonces yo creo que esa fue de los principales obstáculos, ¿no? Más la cuestión docente que la cuestión sociofamiliar, porque inclusive en el centro donde se lleva a cabo la investigación hay padres de familia que llegan. Y otra situación que nos pasa muy común es que los canalizan para ir a trabajar al Centro de Iniciación a la Ciencia y Tecnología, pero no se da el seguimiento. Entonces es así como que ya te detecté, ya te encontré y entonces te mando para allá y pues bueno, yo ya cumplí, aunque pudiera ser que en la escuela todavía no se hace ese enriquecimiento y todavía no es suficiente con lo que estamos haciendo fuera del ámbito educativo. Existen centros educativos específicos para alumnos detectados y canalizados, si no me equivoco hay en la Ciudad de México, en el Estado de México, inclusive en Jalisco. Sin embargo, está pensado para alumnos con altas capacidades, no con aptitudes sobresalientes. Por otro lado, dentro del sector privado puede existir algunos programas educativos específicos para población con estas características. Sin embargo, dentro de la parte pública, pues existe el Centro de Iniciación a la Ciencia y Tecnología, que es donde se llevó a cabo esta investigación, y las áreas en las que está desarrollado son la ciencia y la tecnología, clases de física, clases de biología, clases de química y clases de robótica pedagógica. Sin embargo, como tal, un programa educativo en México que esté diseñado para atender a esta población no es así, porque dentro de la propuesta de atención que tiene el gobierno de México, está visualizado a que se haga dentro del enriquecimiento áulico, el enriquecimiento escolar y el extraescolar, de manera tal que salgan beneficiados no nada más esta población, sino que vamos a suponer que abordamos un tema sobre la importancia de las abejas en el planeta Tierra, se va a abordar en el aula pensando en el alumno que tiene ese interés, sin embargo se va a enriquecer todo el grupo. Y si hubiese un proyecto más grande, pues enriquece todo el centro educativo y a su vez, pues si es algo muy particular, un conocimiento muy particular, bueno, pues entonces tendríamos que buscar ese enriquecimiento extraescolar. Entonces, es importante esta parte de los centros educativos, sí. Ahora, a lo mejor no hay programas educativos en México, sin embargo, hay varias asociaciones o varias personas que de manera individual están haciendo esfuerzos para poder
atender a esta población, ¿no? Y tenemos diversas asociaciones que han estado haciendo vinculaciones, por ejemplo, con la UNAM o, por ejemplo, con CONACYT, que de una u otra manera están generando espacios. Hay asociaciones que se dedican a dar talleres y capacitaciones a padres de familia, a docentes, de manera tal que se puedan enriquecer el proceso de atención y que esta población se vuelva visible, ¿no? Y como propuesta de atención, pues existe a nivel nacional una propuesta diseñada para educación primaria, con todo un proceso desde la detección o desde la conceptualización, la detección hasta el proceso de atención. Esta pregunta creo yo que es muy importante porque es hacer visible a esos invisibles que en su momento decía la doctora Labastida, y que forman parte de esos niños, esas niñas y esos jóvenes que no están siendo atendidos como tal. Espero, ¿verdad? O esperamos todos los que somos, diría el doctor Mario Vidaña, que somos PROAS, pues que sea una población que cada vez se visualice más y que puedan existir programas educativos que más que estar aislados del resto de la población pueden estar integrados o incorporados al resto de la población y que sirvan de enriquecimiento para más de uno, y sobre todo para no perder esos talentos específicos o para no perder esas aptitudes sobresalientes que pueden llevar a ser una potencia como nación al país, si es que los visualizamos. Esta investigación, la idea es que el paso que sigue, por así decirlo, es acercarse al colectivo docente para implementar algunas acciones de modificación de esas estrategias didácticas implementadas a fin de como pulir o enriquecer o mejorar la práctica profesional de los docentes y que sea de mayor impacto. Digo, ya se ve un impacto muy fuerte en los estudiantes que se atienden. Sin embargo, posiblemente si a esos expertos que son los que dan la clase se les integran elementos de pedagogía, puede ser que el impacto sea aún mayor. Bueno, ese es un camino que me interesaría seguir con este primer acercamiento de la investigación que se realizó. Y por otro lado, pues también estaría muy interesante otras dos líneas, ¿no? En los estudiantes con aptitudes sobresalientes se tiene registro que normalmente hay dificultades en la cuestión socioemocional. No porque sean problemáticos, sino porque al momento de que tienen otros intereses muy particulares, tienden a tener ciertas características, como lo mencionaba yo hace un ratito, que no saben interactuar socialmente al igual que los demás o se les dificulta un poco más. Así es que otra vertiente u otra línea que puede seguir dentro de este mismo proyecto es, bueno, generar un plan de intervención dentro del área socioemocional para generar estrategias en los estudiantes en esas interacciones entre ellos, en el trabajo como equipo, que ya se trabaja dentro de las actividades que hacen cotidianamente dentro del CICIT, pero ahora sería más focalizado para poder medir de alguna manera cómo se enriqueció, ¿no? Y bueno, finalmente otra tercera que sabemos que está pendiente y que la hemos tenido postergada, y digo hemos tenido porque es un colectivo docente y bueno, en su caso el directivo del centro, a la par de que tenemos una vinculación con el Consejo de Ciencia y Tecnología en el Estado, pues también nos ha faltado dar el seguimiento más cercano a los estudiantes que han pasado por cualquiera de los áreas dentro del CICIT, porque no nada más es el área de robótica, también tiene el área de ciencias. Otra de las líneas que me gustaría a mí trabajar sería, bueno, el impacto que se tiene dentro de esa cuestión de vocación y de formación ya como en el ámbito profesional, como esos estudiantes de preescolar que se atendieron en robótica o en su momento ya la población, el grueso de la población que tiene el centro, que es desde sexto de primaria hasta educación secundaria, y que se tienen 4 o 5 años de experiencia dentro del ámbito de la ciencia o la tecnología como iniciación. Esas 10 generaciones que ya han pasado por el centro, ¿dónde están ahorita? ¿Qué estudiaron? ¿Qué proyecciones tienen? ¿Algunos se dedican ya a investigación o no? O si les va a interesar, si siguieron por el camino de la ciencia o de la tecnología, o si totalmente fue un giro vertiginoso, ¿no? Bueno, ¿dónde están esos niños y qué están haciendo? Entonces, esas son las otras ramas o las líneas que podría tener este trabajo como un futuro, y que son 3 cosas que me interesaría poder realizar sobre este proyecto de investigación.
que son pocos centros capaces de atender a esta población. Más bien son pocos los centros preocupados o entusiasmados por integrar entre sus actividades del día con día a esta población o a estos estudiantes. De igual forma, aún es que existen algunos paradigmas respecto a los alumnos y sus características. Pareciera que a veces son más difíciles de tratar o son estrategias que van a implicar mucho desgaste o mucho esfuerzo por parte del colectivo docente, cuando en realidad puede ser algo muy simple y que puede ser enriquecedor, no nada más para ese alumno o ese grupo de alumnos que tenemos focalizados, sino para el resto de la población educativa. Y esto lo refiero porque aún es muy común escuchar que los alumnos sobresalientes no requieren de apoyos o simplemente son menores los apoyos o las necesidades que requieren, por lo que con actividades extracurriculares o extraescolares puede ser suficiente. Y sí, efectivamente puede ser suficiente, pero no quita que es importante visualizarlos o entenderlos dentro del centro educativo, dentro del aula, para poder generar una atención. Entonces, en realidad no es una falta de capacidad, sino es una falta de sensibilización y de que se considere que son igual de importantes que el resto de los niños, las niñas y los jóvenes, siendo que en algún momento se puede potencializar o inhibir esa aptitud sobresaliente y a su vez, por no atenderlos o por no visualizarlos, es que se pueden crear barreras para el aprendizaje y la participación, porque no se consideran sus necesidades, sus intereses, sus ritmos, sus motivaciones e inclusive, ¿por qué no?, sus derechos.